Este es el símbolo del pacto del propósito. Representa la alineación que se realiza para el objetivo de los estudios del grupo del esoterismo o los grupos internos dentro de metafísica. Prácticamente para este proceso de estudio, el compromiso ha sido la participación en las actividades y la meditación, ¿verdad? Que es tan importante para estarse contactado con eso. Obviamente, lo que pasa a través de esto, pues uno lo tiene que vivir, ¿verdad? Uno tiene que descubrir, pues, qué ha pasado en este en este lapso de tiempo, para descubrir cómo, digámoslo así, pues, uno necesita estar más conectado con el alma cada vez, ¿verdad? Para ver hacia dónde se están alineando las cuestiones, lo que uno tiene que trabajar, de qué se trata todo este asunto, y eso es justamente el objetivo central de estos estudios, que vivamos más concentrados y más contactados con el alma, que en realidad todas las demás cosas pues se vayan superando, se vayan acelerando, se vayan transmutando y disolviendo en dado caso, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar la última sesión de este primer curso del esoterismo, que es antropogénesis. Vamos a trabajar el triple cordón plateado o triple antashkarana. ¿Cómo se llama? Triple antashkarana. Antashkarana, ¿verdad? Con acento en la antepenúltima. Antashkarana. Antashkarana, ¿verdad? Muy bien. El triple cordón plateado es el sutratma o línea de energía que se crea nuevamente en cada reencarnación y vincula a los átomos maestros de cada uno de los cuerpos de la Trinidad inferior con el alma divina, y une estas a su vez con una mónada más allá todavía. O sea, nosotros tenemos átomos maestros en los tres cuerpos. El cuerpo físico en el corazón, el cuerpo emocional en el hígado y el cuerpo mental en el entrecejo. Esos tres cuerpos están unidos por un hilo de conciencia, que es justamente el cordón plateado. Digámoslo así, el cordón plateado viene y alimenta esos centros en cada uno de los cuerpos, lo que va haciendo que dentro de nuestros cuerpos pues pueda haber energía, vitalidad, alimentarlos pues de energía. ¿Vamos bien? El asunto clave, por supuesto, es que este mismo cordón plateado lo que va a hacer es que si nosotros emitimos puras ondas de buena voluntad, felicidad, alegría, cosas buenas, utilizamos nuestra mente para crear, construir cosas positivas, nuestros sentimientos para tener sentimientos nobles, altruistas, de ayuda, de servicio, y nuestro cuerpo físico para también mover cosas positivas, por supuesto, esa energía que cada uno de los electrones genera crea un cordón de vuelta, que se teje ahora sí ese cordón de vuelta llamado Antashkarana. ¿Qué es lo que pasa? Como el internet. Tú tienes tu conexión de bajada, qué sé yo, contratas un plan de 20 megas de bajada para ver pues el Netflix, el porno, lo que te guste ver, ¿no? Y entonces bajas. Y de hecho las estadísticas, si viéramos las estadísticas del consumo de internet en los países, la gente siempre baja más de lo que sube. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Que te dan 20 de bajada, pero cuando tú quieres subir te dan 2. Algo parecido a lo que sucede con el ser humano corriente. Baja bastante energía, pero solamente sube alguito, si bien nos va. Y cuando subes alguito bueno, a veces es nada más por conveniencia. Le saludo a mi jefe porque pues es el que me paga, el contador, con ese sí abrazo. Así pasa en las empresas, ¿no se han dado cuenta? El contador es el más popular de las empresas porque es el que paga, pues, o sea, es el que suelta la dispersión del billete. Entonces todo el mundo la lleva bien con él. Imagínense qué clase de hilo estamos tejiendo hacia arriba. Si nada más, digámoslo así, actuamos en ese sentido. Porque me conviene ser bueno, ser positivo, porque obviamente ahí no hay, ¿cómo decirlo?
No hay motu, no hay alma, no hay algo más que nos impulse a actuar de ese modo o por quedar bien, ¿me entienden? Con un facilitador, con un profesor, con un jefe, con una persona. De eso no sirve de nada. Los maestros hablan muy claramente acerca de ese aspecto, que un karma positivo, por muy bueno que hagamos, pero que lo hacemos nada más porque alguien nos lo dijo, en realidad no tiene en sí contenidas todo el poder de actividades que eso podría tener. Entonces, la realidad es que es así. El día que nosotros logremos enviar la misma cantidad, olvídense, vamos a tener ese hilo bien trabajado, ese Tashkarana. ¿Qué es lo que pasa? Justamente ustedes se acordarán de un permiso que se dio por el 64, cuando la jerarquía espiritual estaba pues viendo cómo ayudaba a la humanidad, dándole el libro de la vida, los 7 rayos y todo lo que ahora nosotros practicamos y estudiamos al mundo. Dijeron, con que el 51% de la energía se ascienda, se transmute, ya les damos chance de que entren. Antes era el 100. O sea, con que pansen. Se pusieron bien afables para esa posibilidad. ¿A qué se refiere eso en los planos internos? Obviamente al tejido del Antashkarana. Con que el 51%, 50 más el unito, lo convirtamos en positivo de nuestras acciones, estamos ya con ese tejido que nos va a permitir un día que nuestra vida pierda peso aquí y que se nos ascienda. Esa ascensión comienza desde aquí, ¿verdad? Es una ascensión mental, vivir en ese plano mental al cual nos pueden llevar los estudios metafísicos si uno pues lleva esto correspondientemente, ¿verdad? Entonces ya saben, viene la bajada justamente por el triple cordón plateado, millones de electrones entran entre el parietal y el occipital, que es donde está la mollera, recorren nuestra vida y las usamos. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Esta unión, si tejemos el Antashkarana, nos puede alcanzar no solamente para tener unión con el alma, puede ser una unión con la mónada o hasta con el absoluto. Obviamente, estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de Paramahansa Yogananda o del señor Gautama o de seres que dicen entró en Paramahasamadhi o entró en el Nirvana, lograron por medio de ese tejido de Antashkarana que ya tenían trabajado, conectarse con eso. O sea, de nada sirve una meditación si no tienes o sea, la meditación te va a llegar más bien hasta donde te llegue el Antashkarana, hasta donde te llegue ese tejido de unión y de comunión, entre más universal, pues más alto. Entonces, qué interesante, ¿verdad? A veces, pues la gente que no conoce técnicas de meditación ni nada, dice meditación para despertar el kundalini. Mijo, el kundalini ya se despertó hace 2000 años, en India se enfocaron en eso. Tú no tienes que despertar el kundalini, tienes que despertar tu mente, tu ser interno. Ese es el objetivo de nuestra existencia prácticamente. Y si, como se los venía planteando en algún momento, si nosotros ya estamos en estos estudios es porque algo en el lapso de nuestras vidas hemos estado tirando para eso. Es más, puede ser que esta sea nuestra última vida y que solamente nos hacía falta ese tejido, ese Antashkarana. A lo mejor ya habíamos trabajado otro tipo de obras, etcétera y demás, pero tiene que ser, digámoslo así, tiene que ir de la mano. Tiene que haber ese tratamiento por medio de grupos interiores, ¿verdad? Entonces, el átomo maestro físico etérico, ¿dónde se encuentra? El ventrículo izquierdo del corazón. El átomo maestro del cuerpo astral, en el hígado, y el átomo maestro del cuerpo mental, En el entrecejo. muy bien, en el centro de la mente, ¿verdad? De tal forma que ese Antashkarana, desde el plano físico etérico, se va tejiendo y va haciendo contacto, digamos así, como un cruce de caminos. Aquí está el físico etérico. Cuando se teje ese Antashkarana, el físico tiene unión con el plano átmico, el astral con el búdico
y el mental con el manásico, que están alineados, pues. Digámoslo así, el más bajito toca el más alto y así se va haciendo, tienen correspondencia, pues. Para este Antashkarana hay un bypass que es, ya lo saben, el cuarto rayo blanco, que es el de la armonía a través del conflicto. Qué interesante eso, ¿verdad? O sea que esta cuestión de subir la energía y demás tiene ahí algo que nos dice, eso no es la energía divina. Esto no te teje Antashkarana, va de vuelta. Y es lo que llamamos el karma. Se nos devuelve automáticamente porque ese dice solamente pasa lo bueno, solamente es el cadenero, pues. El rayo blanco o el maestro Serapis Bey, que está ahí atento, te hace falta purificar esto, ahí te va de vuelta, rebotando todo eso. Por supuesto, esa armonía tiene que tener un punto, ¿verdad?, de ascensión y de superación por medio de esto. Entonces, justamente las enseñanzas que estamos viendo nos van conectando desde lo exotérico hasta lo esotérico, ¿verdad? El propósito exotérico, la enseñanza y la implementación son justamente para que la humanidad se encuentre en el medio de ese proceso de ascensión. Ahí están, ¿verdad? Prácticamente lo que nos toca realizar, ya lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, es la parte ir, digámoslo así, unificando ese Antashkarana porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con este grupo con el que estamos sentados. ¿Me entienden? Tiene que ver con esta fuerza o este ímpetu de lo que nosotros sepamos de lo que esto es. Entonces, podemos leer si les parece bien. Todo lo bueno, perfecto que se va desarrollando conscientemente en la evolución va contrayendo el Antashkarana y esta energía pura va subiendo por el cordón plateado, convirtiéndolo en el Antashkarana hasta llegar al alma y de allí al cuerpo causal, para ser almacenado como el tesoro en los cielos de la divina llama. Bien, es lo que decía Jesús, ¿verdad? Hagan tesoros en los cielos, o sea, suben puntos allí con las cosas divinas, con las cosas del ser, con las cosas del alma, porque allí está. Dice Madame Blavatsky, la esencia del Antashkarana está regido por el cuarto rayo blanco de la armonía a través del conflicto, de la ascensión y purificación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se tiene que lograr? Es esa armonía a través de esa fuerza centrípeta, o sea, más bien centrífuga, que busca siempre hacia afuera. O sea, digámoslo así, hay una como resistencia para que uno pueda trabajar eso. Pero si uno puede trabajar esa armonía a través de ese conflicto, uno puede ir tejiendo ese Antashkarana, ir superando esas cuestiones. Estas cuestiones uno tiene que darse cuenta de que tienen que vivirse con determinación. O sea, esto que estamos haciendo en sí se llama el propósito. Esto es el propósito. Y este anillo, este símbolo, es el símbolo del pacto del propósito. Es nuestro pacto interior con ese propósito. Eso quiere decir que dentro de ti, tú estás eligiendo ir, fundirte, decidir todas tus cosas con base en ese propósito. O sea, ¿qué es la voluntad? Pues, o sea, es lo que diríamos que es el rayo azul, es la decisión de ir con eso. Y que pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee, tú estás en ese propósito.
¿Me entienden en este asunto? Ya tuvimos la charla de sacrificio y todo ese asunto. Pero esto es justamente algo que sí me gustaría que lo comprendiéramos, porque no se puede llegar a ese propósito sin propósito. ¿Me entienden? No se puede llegar a armonizar eso sin propósito. No se puede llegar a cumplir con ese objetivo sin fuerza interior. ¿Cómo decirlo? Estas charlas que tenemos, si uno se las pasa bien, pues qué bonito. Pero en realidad el objetivo no es que uno se la pase muy bien o que uno nada, uno ve a sus amigos, se divierte, la pasa bonito, platica, conversa. Pero el asunto es que el objetivo central es el propósito de ir tejiendo ese Antashkarana. Entonces, esto, por supuesto, número uno, todos los que están en el grupo interno son, digámoslo así, los primeros que su ser o que están pidiendo estar aquí. Porque esto, ustedes saben cómo fue ese motivo de llamar a las personas. Número dos, cada uno de nosotros pues va decidiendo ese propósito, cómo cumplirlo. Y número tres, cuando hay posibilidad de ayudar en ese propósito, se hace el aviso, hay coordinadores en cada sitio que dan el aviso y ese propósito se cumple, ¿me entienden? O sea, cada quien cumple con ese propósito desde el punto en el que se encuentre, la latitud en la que se dé, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? O sea, esto es para que nosotros nos demos cuenta del punto en el cual esto, o sea, supongamos, a mí me llega el aviso de esas actividades de Rubén, de las actividades que él va a tener en Ciudad de México. Como es una persona en la cual yo considero que es importante que las personas puedan estudiar, comprender esos temas y demás, y, y prácticamente toda la educación que tenemos en los formatos y demás proviene de él, digámoslo así, mi deber es hacerlo llegar a quienes tiene que llegar esos mensajes. ¿Me entiendes? O sea, difundirlo. Porque va consono con ese propósito. Eso no quiere decir ni una cosa ni otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la enseñanza y lo más importante es la enseñanza. Si hay una persona dando el Dharma, si hay una persona dando la enseñanza y lo hace y todo eso, eso no tiene que tener, digámoslo así, limitaciones, porque va a consono con el propósito. Puedo decidir yo ir o no ir a las actividades, pero ese propósito se tiene que cumplir. Y es así, la verdad es que esas cosas, como hemos visto, se cumplen con uno, sin uno o a pesar de uno. No hay voluntad humana que pueda detener ese propósito. Han habido personas que de pronto, pues les agarra el memín pingüín y quieren, pues tomar sus determinaciones con base en lo que ellos piensan, ellos creen, su filosofía, lo que ellos... Pero ese propósito me los poncha. Les hace un home run, les da un puntapié y salen volando por ahí. Porque en verdad este propósito es lo único que importa. Yo ya les he platicado vivencias, situaciones por las cuales yo pasé en algún momento cuando dije, no, pues como que mejor me dedico a otra cosa, mejor me dedico a estudiar corte y confección, teniendo el curso del esoterismo, ¿no? Me dedico a... ¿Y qué pasó? Como eso no iba con el propósito, las cosas no estaban cónsonas con el propósito tampoco para mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que en verdad se denomina Dharma. Dharma quiere decir cumplimiento del deber. ¿Me entienden? El Dharma es la responsabilidad que cada quien tiene con lo que cada quien le toca y listo. Entonces uno tiene que estar siempre muy claro en ese sentido,
para que uno pueda pues corroborar con eso. Dice el Maestro Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve trabajar tanto y hacer las cosas si en realidad nada de eso nos va a fundir, nos va a ayudar y nos va a hacer este propósito de trascender en este objetivo? Y metafísica yo ya se los planteaba es una escuela muy completa. O sea, si uno se integra bien, tiene todas las posibilidades de que uno realice el karma yoga, que es el transmutar karma por medio del servicio. Que uno realice el Raja Yoga, la unión, la fusión con Dios por medio de la mente. El Agni Yoga por medio de los decretos, de los rayos. Todos los yogas, toda la unión que uno necesita está prácticamente en los estudios metafísicos, pero el asunto es que uno se dé cuenta de eso. Entonces, bueno, ya va viendo esta posibilidad. Prácticamente ustedes han visto que todo esto pues ha ido, digámoslo así, robusteciéndose para todos, y cada persona pues va a poder, en dado caso, cumplir con una función, con una labor para su grupo que no beneficia a nadie en específico. Esto beneficia a la gente que estudia estas enseñanzas, a la gente que la está pasando mal en el caso de las actividades exotéricas, ¿verdad? Que son hacia afuera, y a las personas que quieren de verdad una comunión con su alma en el caso de estas actividades interiores. Prácticamente se está dando una gran expansión de todo esto, y pues nada, uno dice, pues es que yo estoy en mi saloncito con mis 20 del grupo, con mis 15 del grupo, y somos nosotros los que estamos trabajando este propósito. Pues ahí sí, les voy a poner a que vean la película Los Otros, ¿verdad? Que en realidad es un montonal de gente la que está, ¿cómo decirlo así?, que depende de esto que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros no lo vemos, no nos imaginamos, por supuesto, qué es lo que pasa a través de lo que nosotros hacemos y disponemos nuestras meditaciones, nuestras cosas, cómo en verdad se cierran las puertas donde se halla el mal. Cómo en verdad ese gobernante maloso y demás se le tranca todo, porque hay gente meditando en el bien y en cerrar las puertas donde se halla el mal, donde hay gente que tiene malos propósitos y no se le cumplen. Esas cosas pasan. El campo de influencia de los grupos se va trabajando porque también el grupo tiene su antashkarana, el lazo que tiene de unión con el maestro. Y uno puede aún así ver como que todo es lo mismo, como que todo es igual, como que no hay una distinción entre lo interior y lo exterior. Pero si uno no ve distinción, pues nada, no pasa absolutamente nada. Pero que uno sigue estudiando a lo mejor lo exterior todavía. O sea, sigue estudiando las cosas exotéricas, ¿me entienden? De públicas, pues. Porque el asunto es justamente que para este Antashkarana se requiere propósito. Y lo bonito del propósito es que es una palabra, si ustedes se dan cuenta, es muy amable, es muy incluyente, es muy activa, implica muchas cosas, pero al mismo tiempo implica un ímpetu, ¿me entienden? Entonces, este objetivo es justamente lo más importante. Podemos leer todos juntos. Construir el Antashkarana es la labor más urgente que cada ser humano tiene que realizar en este momento de la evolución. Y a eso se tienen que abocar con seriedad ahora todas las escuelas espirituales, religiones y todos los aspirantes y discípulos espirituales. Ese es el objetivo. Aquí mismo está esta línea, ¿verdad? De esa parte, pacto del propósito.
La primera parte es la unión de la personalidad con el loto crístico, por eso aquí se ve, ¿verdad? El 4 con el triángulo. Y la siguiente fase es la unión entre la divina alma y la sagrada mónada. Para después, en algún momento, la unión de los altos iniciados, de la gran logia blanca entre la sagrada mónada con la fuente suprema de vida o logos cósmico. Entrar a ese llamado nirvana, samadhi, paramahasamadhi, dependiendo del nivel de concienciación que logre cada quien. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay que comenzar por el primero. De hecho, la meditación que comenzamos a hacer justamente forma parte de este primer paso. Fundir la personalidad con el alma. Y eso quiere decir, y va muy consono con la enseñanza de Decca Master que está incorporando Rubén Cedeño, que es que como estás meditando en el alma, como te conciencias con el alma, que hacemos la meditación interna con el alma, de pronto tus acciones, tu cuerpo físico, tu vida, tu mundo, tus actividades tienen que ver más con el alma. Y puedes estar así, seguir haciendo cosas que hacías, pero ya tus asuntos tienen que ver más con cómo puedo enaltecer mi alma, cómo puedo trabajar para el alma, aunque no nos demos cuenta, porque incluso pasa en niveles internos, incluso inconscientes. Y uno está más atento a lo mejor de poner la charla de metafísica o de hacer su trabajo metafísico y la chamba del trabajo de pronto bien, gracias. El alma va tomando poder ahí. Y eso es bueno, por supuesto, porque el alma es la que tiene control sobre todo. Obviamente uno no es la dejadez. No estás dejando de hacer algo. Estás más bien enfocándote en lo que corresponde realizar para ese propósito. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Obviamente, pues ese es uno de los propósitos más grandes dentro de nuestra existencia, ¿verdad? Fundirnos con ese ser, con ese yo soy. La Sagrada Mónada rastrea por medio de la personalidad las diversas vivencias en los mundos inferiores. Y así se va tejiendo el puente. Digamos, aquí tenemos la presencia yo soy. Y aquí el monito que tenemos aquí abajo es como un... A ver si es la palabra correcta. Un caleidoscopio. Lo que tienen los submarinos. Un instrumento así que baja y que es... Para ver el mar, ¿no? Exacto, tiene un nombre que acaba con escopio, ¿verdad? Un periscopio, exactamente. Mira qué conectadita. Te sirve el cabello en rojo, ¿verdad? Y se traes encendida la mente. Es un periscopio. Entonces, digámoslo así, es como si la presencia yo soy bajara un periscopio y nos tiene aquí. Mandando datos, mandando información, escaneando este mundo. Y obviamente, con base en lo constructivo y demás, puede subir esa información y incorporarse al alma, ¿verdad? Construyendo un puente. A medida que nosotros más trabajemos en eso, el puente se va haciendo más, digámoslo así, más robusto. Es como una construcción que uno va haciendo y entonces ya rápido uno se pone a meditar y se conecta más rápido. Se pone a decretar y rápidamente más se conecta con ese propósito. ¿Me entienden? O sea, te va funcionando esta cuestión tan interesante. Dice, de esta forma se va elaborando lentamente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, año tras año, la autoconciencia, que en un futuro se va transformando en Antashkarana hasta que se consume la boda mística. En la charla pasada platicábamos justamente de la boda, ¿verdad? La boda mística en realidad es la fusión desde la personalidad con la mónada, que uno se pueda unificar con esa alma. Por eso, es muy místico el hecho de una boda, porque dice que lo que Dios ha conjuntado, que el ser humano no lo pueda separar. Y recuerden que cuando en las escrituras se habla de que no se puede, aún no, quiere decir que aunque se quiera no se puede, porque el puente está hecho. Se logró el propósito y nada lo puede destruir ya. Por supuesto, imagínense, toma
su tiempo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Muy interesante. Es el triángulo superior, más bien el triángulo con la punta hacia arriba, siempre representa al ser humano viendo hacia arriba, la Trinidad inferior. Y el triángulo con la punta hacia abajo representa el alma mirando hacia el ser humano. En algún momento estos dos triángulos se van a traslapar y se va a formar justamente la estrella del logro victorioso, la famosa estrella de David y demás, que representa al ser humano unido, conectado en ese propósito, tanto de arriba con el alma, como él siempre viendo hacia arriba. Y esto últimamente es lo que pasa con un facilitador de metafísica, una persona que se dedica o que trabaja el propósito de su alma, es justamente que cumplió con ese logro, está cumpliendo con ese logro victorioso. Su mente está pensando en el alma y el alma le baja las ideas, cometidos y cosas que tiene que realizar. Y se vive en esa unión. Por eso esa estrella es tan interesante, ¿verdad? Es tan importante y representan en metafísica, es el patrón electrónico de Victory. Nosotros le hemos puesto, hay un logo que utilizamos para ese objetivo y es justamente, digámoslo así, el loguito del facilitador. Porque lo que tiene que hacer el facilitador es justamente ver hacia arriba para dispersar y difundir la enseñanza hacia abajo. Podemos leer, si les parece. Todos los actos que se hagan de confraternizar, uniéndose con el enemigo, el contenedor, el que cae mal, las acciones de curación que se realicen a toda persona o animal, los esfuerzos por difundir la enseñanza de la gran hermandad blanca, van construyendo, fortaleciendo y amplificando el Antashkarana. Es así, ¿verdad? Ese es el puente, así es nuestra construcción del puente. Tan importante, ¿verdad? Entonces hacer obras, acciones, actos que tengan que ver con ese propósito de unión. ¿Me entienden? Así uno va fundiendo, va trabajando, va trabajando, va trabajando. Y es muy interesante, a mí me encanta porque nos vamos a ir dando cuenta que somos como monjes. No, mujeres. O monjas. Una madresota. Pero con una vida, digámoslo así, civil. Una vida secular, qué interesante. Secular, justamente. ¿Cuál es el asunto? Que es una dispensación, o sea, esta era en la cual nos encontramos, en el momento en el que nos encontramos y todo eso, que nos permite todas nuestras actividades, nuestra vida, nuestras cuestiones y demás, y poder tener este hilo de conciencia. Obviamente, ¿qué es lo que se hace en los lamasterios? 5 de la mañana, primer campanada, meditación, todo mundo a barrer, todo mundo a meditar, a orar, hay comisiones para cada cosa para mantener el lamasterio y todas esas cuestiones y también en los templos cristianos, digámoslo así, ¿qué es lo que les ponen a hacer todo ese labor de servicio? Es ir construyendo esos factores, ¿me entienden? Que en algún momento a estas personas les van a permitir pues desarrollar esa cuestión, esa pureza, eso es lo que necesitan estar conectados, ¿no? Antashkarana, dice Madame Blavatsky, instrumento interno, sendero o puente entre el mana superior y el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre, sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones personales y aquellos pensamientos de los hombres que pueden por su naturaleza ser asimilados o retenidos por la entidad imperecedera y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte y al tiempo. Se los voy a volver a leer esta última parte. Todos aquellos
pensamientos de los hombres que pueden por su naturaleza ser asimilados o retenidos por la entidad imperecedera, por el alma, y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos, o sea, los pensamientos, sentimientos nobles, los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte y al tiempo. Sí, o sea, estamos hablando del tejido de Santashkarana, por supuesto, en pensamientos, acciones, en todo. Ya vamos a ver cómo se realizan los tres cuerpos inferiores. Pero dice ahí, lo único, como es lo único que te identifica con el alma, como piensa el alma, como siente el alma y demás, es lo único que queda de ti cuando dejas de ser este monito. Dice, es lo único que tiene registro para la eternidad. O sea que una persona que no trabaja para su alma, que trabaja para el mundo, no crea registros de la eternidad en sí. Digámoslo así, es como si no tuviera alma. Porque ese tejido hay que construirlo. ¡Qué fuerte! Dice, así es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre puede en la eternidad dar testimonio de haber vivido. ¡Wow! Madame Blavatsky. Antashkarana físico-etérico. Podemos leer si les parece. Átomo maestro del corazón y la tercera hilera de triple pétalos, y se conecta con el cuerpo átmico, conllevando a la futura conformación del cuerpo de Nirmanakaya, renunciante a los planos celestiales. Eso es así. Este cuerpo físico-etérico, cuando se logra ese Antashkarana, lleva a la conformación del cuerpo de Nirmanakaya o renunciante. El mantra que se trabaja en este proceso es el Sangam Saranam Gachami. ¿Cómo es? Sangam Saranam Gachami. ¿Qué significa? Tomo por refugio al grupo. Esto quiere decir que digámoslo así, este aspecto del Antashkarana físico tiene que ver con qué tanto confraternizas con el grupo al cual perteneces. Digámoslo así, las relaciones, las cuestiones, hay trabajo y hay actividades, y hay roces, hay cuestiones, hay momentos en los que uno dice, bueno, ¿qué onda por aquí, por allá? Todo eso. Pero ahí se debe de mantener, digámoslo así, ese es el conflicto. ¿Cómo mantienes la armonía a través del conflicto? ¿Cómo construyes el Antashkarana a pesar de lo que puede estar pasando ahí en esa cuestión? Esa es la clave de la cual se trata en este caso el Antashkarana físico. Y podemos decretar todos, yo soy el divino Nirmanakaya. ¿Cómo es? Yo soy el divino Nirmanakaya. Yo soy el divino Nirmanakaya. Eso es así, ¿verdad? Tomo por refugio al grupo. Muy interesante. Lo hacemos en el decreto de alineación, si se han dado cuenta. Decimos, mi grupo espiritual tiene el alma está en mi grupo espiritual. Decimos que ahí está el alma, digámoslo así. A pesar de lo que pueda pasar, uno tiene que reconocer que ahí está el alma, en este estudiante, en este colega, en este compañero, en este amigo, aunque a lo mejor cada uno tenga caminos distintos, ahí está el alma. Y uno no se puede bajar ahí, porque uno no puede separar ni separarse, ni incluso dejar que alguien se separe. O sea, en este sentido mental. Es una cuestión donde uno no puede permitir eso a nivel mental. Porque forma parte de eso. Es muy claro. Si estamos conformando grupos con un lazo esotérico, un lazo místico, un lazo del alma, en realidad eso se podría decir que son las conformaciones en toda la humanidad, donde puede llegar a haber más amor entre el grupo, entre seres humanos incluso. Más cariño, más respeto, un propósito más alto. O sea, se empieza a tener esas cuestiones, se vuelven núcleos de amor.
¿me entiendes? Pero de un amor, digámoslo así, un amor total, no un amor de conveniencia, un amor total basado en un propósito de unión con Dios y compañerismo, desinteresado completamente, ¿me entienden? O sea, no hay nada que nos ate en un grupo a decir, pues yo estoy con él porque es bien gracioso, o me cae bien esta persona porque, qué sé yo, me da raya a mi casa. Estas cosas, la unión viene de ahí arriba, ¿verdad? Tiene el propósito del ser interior y ya uno se confraterniza con esa cuestión y entonces, por supuesto, hay cuestiones, hay vínculos, hay cariño y demás. Y el asunto es que uno esté bien claro que ese cariño, por supuesto, forma parte de esa interacción o de ese amor total, libre, que se va dando dentro de todos estos aspectos. Y que obviamente ustedes saben que ese amor se debe de proteger. Porque como justamente este amor es el que está cerrando las puertas donde se halla el mal, otra energía, la energía discordante, busca que haya conflicto, que se piense más en la separación, que haya problemas, que haya etcétera y demás. Y uno siempre tiene que estar del lado del amor. Pase lo que pase. Ese es nuestro Antashkarana. Esa es la circunstancia de la cual nosotros debemos de estar bien claritos. Por encima de todo, lo que está en juego con estas enseñanzas y estos grupos y demás, es nuestra alma. Y con eso no se juega. Eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta, que está por encima de todo, ¿me entiendes? Y no hay, digámoslo así, el objetivo es el propósito, el objetivo es que eso surja, se implique, se manifieste. Y eso es justamente uno de los puntos claves de este asunto, ¿verdad? El Antashkarana físico-etérico, consagrar la personalidad al servicio de los demás, renunciando al bienestar personal. Y es imprescindible disponer de un grupo, si no es, esto no se puede hacer. Y eso también implica pureza en la alimentación, ¿verdad? El Antashkarana físico se va haciendo, por supuesto, de nuestro amor en los actos físicos y los animalitos también pues tienen que ver con esa práctica o no de amor físico. El cuerpecito físico de todos los estudiantes del esoterismo, todas las personas que están en busca de este Antashkarana físico, deben de estar todos los hoyitos rechinando de limpios. Los millones del cuerpo, todo, ¿verdad? Los salones de clases para ese propósito tienen que estar también limpios, perfectos, relucientes, porque forma parte de esa conexión que se va dando. ¿Vamos bien? La construcción del Antashkarana es la ciencia de la unión con la esencia de la vida espiritual del individuo y que externamente comienza por la unificación con el grupo espiritual, luego con todos los seres humanos, la comunidad donde se vive, después con la gente, su ciudad, país, continente, las razas, creencias y tendencias de toda índole, que lo catapultará hacia la unión con el alma divina o santo Cristo propio, que es uno de los yogas sagrados o Kristi Yoga. Es como el grupo, ¿verdad? Puede tener influencia sobre la comunidad, sobre el más y más y más hasta que se pueda llegar. Antashkarana emocional, ¿me ayudan a leer? Átomo maestro del hígado, la segunda hilera de triples pétalos y se conecta con el cuerpo búdico de unidad de conciencia, con toda vida en cuerpo de Sambhogakaya. El cuerpo de Sambhogakaya, ¿verdad? El cuerpo emocional va uniéndose con el cuerpo búdico y se va creando el cuerpo de Sambhogakaya, que son cuerpos búdicos. El cuerpo de Nirmanakaya o el de Sambhogakaya son cuerpos búdicos que van a funcionar para una evolución superior. Ahí es donde se reza o se realiza este decreto que es el Danam Saranam Gacchami. ¿Cómo es? Danam Saranam Gacchami. ¿Qué significa? Tomo por refugio la enseñanza. ¿Cómo es?
Y podemos decretar: yo me refugio en la enseñanza, yo me refugio en la enseñanza, yo me refugio en la enseñanza. Sí, ¿verdad? Está bonito. Entonces el primero es Sangnam Saranam Gachami, después Nanman Saranam Gachami. Muy bien. El Antashkaran emocional. Es imprescindible ser felices con la enseñanza, encantados, refugiándose, entregándose a ella sin ningún tipo de reserva. La pureza elevadora de la devoción y el misticismo, amor a la humanidad, a Dios, a los santos, a los maestros, son los sentimientos que se transmutan sustituyendo al amor pasional, individualista y egoísta. Qué interesante esto. Me recuerda mucho, estaba San Francisco de Asisi meditando. Recuerden que él se hiperconectaba, él contemplaba y levitaba cuando meditaba. Lo espiaban sus monjecitos y le decían: ¡Ey, lo vimos meditando! Y entonces un día lo vieron y él como que entregaba así, como que sacaba cosas, estaba levitando, estaba en contemplación, meditando, y como que entregaba cosas y como que las subía. Y entonces después los hermanos chismosos le dijeron: ¿por qué entregabas como que algo? ¿Qué estaba pasando? Primero les dijo Francisco que no le gustaba que lo estuvieran viendo cuando hacía esas cosas, pero ya luego les dijo: ¿saben qué? Porque ahí fue cuando le entregué a Dios. Yo le entregaba mi pobreza, yo le entregaba mi humildad, yo le entregaba mi castidad, los votos que hacen los franciscanos. Y se los entregaba a Jesús, que era su ídolo, ¿no? ¿Y cuál es el asunto? Que, digámoslo así, si uno tiene, digámoslo así, muchos sentimientos egoístas, pasionales, situaciones que no lo llevan a uno a ningún sitio, uno tiene que ir sublimando, transmutando toda esa energía por medio de la devoción. Uno se agarra a su maestro de más devoción y uno se lo entrega. Uno le dedica sus pensamientos, sus sentimientos, su amor, su alegría, y lo empiezas a dedicar ahí, le envías tu amor, tu cariño, tus cuestiones y todo eso. Porque esa es justamente la forma de transmutar todo eso, para que se vaya tejiendo este antashkarana emocional. ¿Vamos bien? Sí. Y es amar la enseñanza también. O sea, esto forma parte de este show, ¿me entienden? O sea, uno está aquí porque ama la enseñanza, porque es lo que más le gusta, es donde más feliz se la pasa del mundo, quizás, ¿no? Y por eso uno participa, está, etcétera, colabora, hace todo lo que sea necesario y demás, mueve libros, mueve transportes, carga maletas y demás, porque es lo que más disfruta en la vida y listo, ¿me entiendes? O sea, no hay más, es puro amor y eso es devoción, es el Annam Saranam Gacchami. Yo tomo refugio en la enseñanza, en los maestros, en la cuestión, ¿verdad? Y luego el Antashkarana mental, podemos leer. Amo maestro del entrecejo y la tercera hilera de triples pétalos, conllevando a la futura conformación del cuerpo de Dharmakaya. El cuerpo de Dharmakaya, el cuerpo de la enseñanza dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, allí es donde se practica el Buddham Saranam Gacchami, que es tomo por guía la iluminación, el Buda y el Maestro. Y ahí podemos decretar: yo soy la iluminación, soy la iluminación, yo soy la iluminación. Entonces ya los tienen los tres. Buddham Saranam Gacchami, Dharnam Saranam Gacchami, Sangnam Saranam Gacchami. Yo tomo refugio en el grupo, yo tomo refugio en la enseñanza, yo tomo refugio en la iluminación o el maestro, ¿verdad? Lo que para nosotros corresponda a esa iluminación. Por supuesto, el antashkarana mental se construye principalmente con la realización de la meditación diariamente en el alma espiritual o Cristo interno. Jesús lo decía, ¿verdad? Tu maestro es el alma. Dice: yo no soy tu maestro es el alma. Y entonces, por supuesto, la conexión diaria con ese maestro es la clave para fundirnos en eso. Por eso decimos: yo soy la iluminación. O sea, ese Buda está dentro de ti. Por supuesto,
Esto se va haciendo correspondiente. O sea, tu Sangnam tiene que ver con cómo te llevas con tu grupo. Rayo rosa. Tu Dangnam tiene que ver con cuánto amas las enseñanzas. Y el Budam tiene que ver con cómo, en este caso, realizas tu meditación, tu conexión. Pero también tiene que ver en cómo te llevas con tu facilitador o con la persona que te instruye en la enseñanza. O sea, es como una correspondencia, ¿me entienden? Porque no puede haber incongruencias dentro de esta cosa. Digámoslo así, el alma es peor que el Border Patrol. Ella verifica todo. O sea, tiene que haber una congruencia completa y total. Hay veces, o sea, no se puede actuar con el alma, no se puede hacer como que se es bueno, amoroso, porque los motivos interiores están tejiendo o no el Antashkarana. Ahí no se puede mentir. Qué interesante. Cuando, la verdad, hay veces que yo estudiaba estas charlas del Budam, del Dangnam y el Sangnam, y de pronto me parecían como, ¿cómo decirlo? Como que muy tendientes en el dado caso de quien la daba. ¿Me entienden? Qué sé yo, a tratar de llevar por una línea hacia esa persona, o sea, hacia lo que esa persona pensaba. Pero cuando uno empieza a observar cómo funciona esto del alma, uno se da cuenta que, o sea, es el alma misma, o sea, es la conexión con el alma lo que estamos trabajando. Esto no corresponde a lo que yo crea, a lo que yo piense, a mis suposiciones, ni nada de eso. Son cuestiones que se van viviendo dentro del alma. Y es así, prácticamente va en función de esta posibilidad de meditación y el estudio, dice, eminentemente esotérico inspirado en las enseñanzas emanadas de la jerarquía espiritual de Shambhala. O sea, tu Budam va en construcción con tu meditación y tu estudio. Meditación y estudio, meditación y estudio. Y por supuesto forma parte de pues de la línea de estudios que uno no tenga, ¿verdad? El Antashkarana físico etérico es consagrar la personalidad al servicio de los demás, renunciando al bienestar. Esto ya lo vimos. Y luego está el Antashkarana grupal. Podemos leerlo todos. Se da por el conjunto de individuos unidos en el propósito de educar y fusionar el cuarto reino humano con el quinto reino divino, la jerarquía espiritual de Shambhala, y que se forma por la capacidad de servicio, las meditaciones, decretos, visualizaciones y conciencias proyectadas. Es así, dice, se conforma por la capacidad de servicio. Qué interesante. O sea, la capacidad de servicio que tenga un grupo va tejiendo el Antashkarana grupal. Es maravilloso cómo trabaja metafísica, porque metafísica no hay elegidos. Uno elige ayudar. Entonces así le pasaba a Connie Méndez. Connie Méndez no era ninguna elegida. Al contrario, ella tenía mucho karma que quemar según la historia que traía, ¿verdad? Pero ella empezó a decir, ese conde de Saint Germain, ven conde de Saint Germain, a ver, ven, explícame esto, aquí, allá, y él empezaba a llamar, Saint Germain, ven, llama a Violeta, ven, maestro, ven, y a llamar, y si quieren verlo de este modo, a joder a los maestros, y llámeles, pues, ¿qué creen que va pasando? Eso va haciendo una conexión por libertad, por libre albedrío, va haciendo ese Antashkarana, de tal forma que eso también se va tejiendo. Y supongamos un grupo que empieza a imantar, a invocar a un maestro, el grupo es congruente en sus acciones, en su servicio, en sus charlas, en
Subudam, Sanam y Danam, se empieza a fortalecer ese grupo. Y así como se recibe, la energía la empieza a devolver. Y los maestros, por supuesto, empiezan a darle más fuerza y más poder a ese grupo. Por el tejido que se va trabajando ahí, porque se van comprobando que se está tejiendo un Antashkarana. Y es así, cuando uno, por ejemplo, invoca al maestro Saint Germain, la llama violeta, uno siente paz, uno siente que pasó algo, ¿me entiende? Interiormente como que se alinean las cosas y pasan los grupos. Del mismo modo, esa asistencia, por supuesto, se va tejiendo con los maestros, con las enseñanzas que ellos dan, y puede que estén conectadas los maestros con cada uno de los grupos. Y es justamente cuando hacemos la meditación, cuando dirigimos a los ashrams de los maestros, en realidad a todo eso va a contribuir a que eso se dé. Y eso es una parte fundamental. Podemos leer. El Antashkarana es simbólicamente el sendero. Esta es una de las paradojas de la ciencia esotérica. Paso a paso y etapa tras etapa construimos este sendero. Así como la araña teje su tela, ese camino de retorno realizado dentro de nosotros mismos es el camino que debemos descubrir y recorrer. Qué interesante, ¿verdad? El Dantashkarana es nuestro camino. O sea, es lo que cada uno de nosotros tiene que trabajar en su vida. O sea, por ejemplo, cuando decimos, voy a dedicarme a la arquitectura. Entonces, dices, yo me dedico a esto, todos los días de tu vida le pones interés, haces boceto de una casa, otra, te contratan por aquí, asesoras tal, ¿me entiendes? O sea, cuando uno elige, digamos así, una carrera, uno sabe que todo lo que resta de aquí para un lado, uno se va a dedicar a hacer algo de ese tipo, ¿me entienden? Si no es eso exactamente, algo que va a consono con ello. El asunto es así. Cuando uno descubre este propósito, todas las cuestiones de verificación, digámoslo así, tienen que ver con, a ver, esto es para construir mi Antashkarana, o me está ayudando, no me está ayudando, cuánto tiempo le voy a dedicar, cómo voy a trabajarlo, a hacerlo, ayudar, etcétera, etcétera, y contribuir con eso. ¿Me entienden? Es como que uno ya sabe dónde está el camino a seguir y ese camino te va llevando solito. Platicaba con Rubén hace unos instantes y él dice, yo nunca he ido a ver un salón de metafísica, o sea, he ido a pedir informes para rentar un salón de metafísica. Dice, todos me llegaban, o sea, la gente me buscaba y me decía, mira, aquí hay un salón para dar charlas. Qué interesante, ¿no? Y así ustedes saben que es la vida fluida, cuando de pronto no haces nada y te dicen, mírate, ponte a hacer esto. Oye, me estás diciendo que haga lo que más me gusta hacer y me lo estás pidiendo así con una necesidad como si, qué sé yo, ¿me entiendes? Y dices, ¿cómo puede ser esto? Ya va alineado ese propósito, ¿me entiendes? Al principio uno tiene que entrar un poquito en conflicto y decir, yo voy a hacer esto, sea lo que sea, porque esto es lo que me conviene. Y viene un proceso de armonización de esa cuestión, de esa faceta. Y luego, cuando tú rompes esa barrera, cuando tú eliminas ese conflicto, naturalmente ya pertenece en tu cuerpo causal. Y entonces la vida te va haciendo más fácil, pero tiene que haber un punto de quiebre. Tiene que haber un punto en el cual uno diga, bueno, voy a hacerlo. Y ahora que sabemos que el Antashkarana es el camino, pues uno tendría que darse cuenta más o menos para dónde ir, de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a lo que yo puedo hacer, a lo que puedo aportar. ¿Cómo puedo ir tejiendo ¿verdad? Ese camino de retorno? Y entonces es el camino que debemos descubrir y recorrer. Qué interesante esto, platicaba con otras personas, fui a una feria
de conciencia, que ya saben que de pronto hay tantas cosas ahí. Y entonces le decía a la gente ahí, miren, ustedes vinieron a esto. Y si ustedes vinieron a esto es porque quieren estudiar, quieren superarse, quieren conocer más de esto. Y si lo van a hacer, háganlo bien. Si ya se están metiendo a estudiar el ser, la conciencia, la vida, la unidad, el yo soy, háganlo bien. Más o menos con este esbozo, ¿verdad? O sea, nosotros somos iguales que las personas que están allá afuera, pero pasa algo. Nosotros ya sabemos de qué se trata este show. Es la única diferencia. Ya sabemos, pero esas personas también en algún momento lo tendrían que recorrer, hacer su trabajito y demás. Nosotros ya sabemos esta cuestión y por eso estamos abocados a este estudio, viendo, tomando charlas, viendo cómo podemos hacer las cuestiones y demás, ¿verdad? Entonces dice, podemos leer todos juntos. El Antahkarana abre la puerta al centro de enseñanza de la gran logia blanca. El Antahkarana es la fuerza consciente integradora. El Antahkarana es el medio para transferir la luz. El Antahkarana concierne a la continuidad de la percepción del hombre. Concierne a la continuidad de la percepción del hombre. Y bueno, uno puede pasar por muchas situaciones, pruebas para tejer ese Antahkarana, pero el asunto es esta perseverancia, ¿verdad? Seguir y perseverar en el propósito. Y si uno pues lo hace con devoción, con búsqueda de hacer siempre las cosas que van bien y todo esto, uno sale adelante de cualquier cuestión, ¿verdad? Podemos hacer este decreto. A través de las pruebas lucho y persevero. A través de las pruebas lucho y persevero. A través de las pruebas lucho y persevero. Muy bien. Ahora sí, ¿dudas de la sesión del día de hoy? Vamos a pasar a la parte de preguntas, sí, si es que las hay. Sí, hermano. Sí. Bueno, la primera, ¿cómo el Antahkarana es el triple cordón plateado, que comprendo que es un circuito de bajada y otro de subida? ¿Ese mismo circuito tiene alguna relación con el mudra del señor Gautama, que es el del equilibrio, no sé, cuando dicen que se cierra un circuito? No, el asunto, por ejemplo, del mudra, del señor Gautama, de la Amida Buda, es dentro de ti. ¿Entiendes? O sea, que dentro de ti se encuentra la iluminación. Cerrar los circuitos quiere decir impedirle al exterior que te influya, que te invada. ¿Vale? Va por ese lado. A ver, en las demás ciudades, si hay alguna duda. Perfecto, en Culiacán les escucho. Es la transición de la luz, ¿cómo es? ¿A qué se refiere? Antahkarana es un hilo de conciencia que devuelve la energía del bien que hemos calificado hacia lo superior. Y otra pregunta, cuando habla sobre el pensamiento en forma, de lo que se refiere a la estrella de David, ¿qué puedes ampliar más de esa parte? Pues lo que tú dijiste es lo que yo dije y creo que es esto, ¿me entiendes? O sea, esto nos quiere decir que gente a través de los tiempos, o sea, sin ninguna connotación religiosa ni nada, ya sabía cuál era el objetivo de la vida. O sea, el hombre se pudiera conectar con su yo superior y al mismo tiempo vivir viendo hacia arriba y cómo dar hacia abajo. Y ese es el punto, ¿me entiendes? Y el punto no es saberlo. O sea, dices, qué bonito, me voy a colgar la estrella de David y ya Antahkarana, glamour Antahkarana por la vida. El asunto
que nos debemos nosotros de preguntar ahí es ¿qué estoy haciendo hacia abajo? ¿Cómo lo estoy haciendo hacia arriba? O sea, ¿cómo me conecto? ¿Cómo vivo conectado con esa presencia? ¿Y qué hago porque las demás personas también tengan esto? Esa es la labor y es cuando se cumple el propósito de la estrella de David. No, más allá de que pues está bonito la estrella y demás, el objetivo es que uno con lo que jala hacia arriba, con lo que uno logra de conciencia hacia arriba, lo dé hacia abajo. Y esto implica servicio necesariamente. ¿Vale? ¿En qué otra ciudad habrá duda? ¿Todo clarito? Muy bien. Pues entonces vamos a proceder a nuestra siguiente parte. Cuando, no sé cómo hacer la pregunta, ¿cuándo desencarnas? Bueno, es que, por ejemplo, bueno, si los pensamientos son los que van a perdurar en el alma, ¿qué sucede con los otros átomos maestros, el del emocional y el del físico? No, todos van tejiendo el Antashkarana. Todos. Todos. Pero solamente cuando hay conexión, digámoslo así, o sea, positiva, superior, alegre, feliz, y todo esto va sumando a ese Antashkarana. Son 3 hilos que se van haciendo, digámoslo así, una banda de subida que se va haciendo. Y lo que pasa es que o sea, esta parte del Antashkarana, nosotros la vamos, cuando tú tejes ese Antashkarana crea otro, digámoslo de un modo entendible, otro átomo, pero en otra escala superior, que son los cuerpos que vimos que es el cuerpo de Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Y esos 3 cuerpos se les dice que son vestiduras. Digámoslo así, tu átomo maestro se vuelve una vestidura. O sea, ya por todo lo supongamos, ¿verdad? Y entonces cada una de esas vestiduras, cuando ya se decide, por ejemplo, trascender, volverse un Buda, un maestro superior, esas 3 vestiduras se quedan en la tierra. No te las llevas. Dices, qué bonito, ya me tejí mi vestidura. Te vas encueradito. Porque eso ahora, por ejemplo, le sirve a todo el mundo. Se quedó toda la... Es como una tesis de lo que hiciste. Es como un legado. Un legado que se queda para todo el mundo. Entonces es interesante, ¿verdad? Y por ejemplo, contrario a la gente que no se conecta con el alma, que se la pasa toda la vida trabajando con esa rata, que vas para atrás, o sea, vas. En la próxima vida tiene que tener a fuerza la conexión con el alma. O tiene que trabajarlo. Si es que ya ahí, por ejemplo, es la rueda de la vida. ¿Se acuerdan que está este llama con la rueda ahí todos? Y es la rueda del, pues estar detenido prácticamente, o sea, del apego, en la pasión, en el esto, en el otro, en estar buscando objetivos que no son. ¿Me entienden? O sea, uno viene y participa y uno está en la vida por los objetivos del Dharma. En este caso, los integrantes del grupo del esoterismo, si algo hemos intentado que suceda es que el objetivo de todos los que estamos acá sea un objetivo sincero. De hecho, o sea, el planteamiento de los centros de estudios, como los manejamos y todo eso, es para que todo eso se quede sincero, para que en realidad quien se integre sí forme sus méritos propios, ¿me entienden? O sea, es interesante.
y la vida nos ha permitido hacer, o sea, tener este formato, y ha habido personas que han respondido y cada vez hay más personas que participan, colaboran, se suman y demás, pero esto ha ayudado muchísimo a que más personas desarrollen eso. O sea, si algo hemos visto es que las personas que participan sin ningún objetivo, qué sé yo, personal, egoísta, de ver, lo podamos hacer así. Y eso sí suma a las prácticas que llevamos nosotros pues de enseñanza, y ir cultivando ese asunto pues como es debido. Y es por eso que de pronto pues personas salen volando por ahí, ¿me entienden? Porque no forman parte de eso, tienen otros propósitos. Su propósito no es estar en la enseñanza por la enseñanza, por el Dharma, por la iluminación, por hacer buenas obras, por etcétera. Están a lo mejor porque les gusta una facilitadora, un facilitador. O están porque les parece que está bonito y pueden pasar sus tardes de envejecimiento ahí en un club social donde conocen gente. Y está bien, yo les digo, es más, vénganse. Pero a las charlas públicas. Esas charlas están muy bien para las personas que tienen objetivos personales, porque ahí van a encontrar cómo resolverse todo, cómo empatarse, cómo envejecer felizmente, cómo hacer amigos, cómo prosperarse, cómo lo que necesiten. Pero las charlas esotéricas no. Ahí sí estas cosas no siguen esa lógica de acción y de cuestiones y demás, simplemente para tener las cosas bien claras, porque el objetivo aquí, chicos y chicas, es tejer ese hilo de conciencia que nos va a llevar a algo superior. ¿Vale? Entonces, bueno, sí. A ver, otra pregunta en Culiacán. Cuando logras una vestidura, ¿no? Te vas y vuelves, retomas esa vestidura que se queda para la humanidad, al servicio de la humanidad, pero si vuelves a nacer, a reencarnar o a nacer, tomas conciencia de esa vestidura que tú dejaste. Digámoslo así, justamente los renunciantes renuncian, ¿me entiendes? Renuncian a todo. Obviamente hay cosas que se quedan, pero en realidad hasta que no se decide trascender algo superior, no, esa vestidura no se te quita. Por ejemplo, a los nirmanakayas todavía tienen esa vestidura. O sea, no la han legado al mundo porque siguen aquí sirviendo al mundo, ¿me entiendes? Hasta que no decida uno ya irse y fundirse o irse al siguiente servicio que tiene en el cosmos, pues no se deja esa vestidura. Eso sí, hay que recuperarla en la vida. O sea, tú puedes ser muy inteligente y a lo mejor tú fuiste una sacerdotisa, pero si te estás dedicando todo el día a cuidar niños en tu casa, nunca vas a saber esas cuestiones. O sea, hay mucha gente que ha tenido en los grupos, incluso llegan a grupos públicos y tienen o sea, uno les ve que tienen un potencial espiritual, que ya traían muchas cosas y demás. Pero como no deciden dar el paso siguiente, pues ahí se les queda esa vida, ¿me entienden? En cambio, o sea, número uno, si hubiera un Nirmanakaya encarnado, el objetivo de toda su vida sería buscar su vestidura, buscar lo que ha trabajado, buscar y trabajar sus tesoros en los cielos. El maestro Serapis Bello se los decía el otro día, da este decreto para las personas que se encuentren en sus últimas encarnaciones. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. O sea, que si todo lo he tejido en mi vida, todo ese bien lo he tejido en mi vida, hoy, más que nunca que lo necesito para venir a ayudar, porque se supone que estoy en mis últimas encarnaciones, pues que venga. Entonces, o sea, esa es la cuestión de estos cuerpos de Sambhogakaya y demás. Y aparte,
uno pues necesita, y por eso uno hace viajes, por eso uno lee libros, por eso uno se encuentra en un grupo, por eso uno hace voluntario, porque esas cosas te van ayudando a que tú te conectes otra vez con eso que ya habías trabajado previamente en las vidas pasadas. Es bien fácil llegar a una charla y decir, acuérdense que ustedes nada más vienen a recordar, porque su alma ya lo sabe todo. Hay gente que dice eso y toda la gente dice, sí, les gusta, a la gente le gusta oír eso. Sí, pero no puedes recordar si no estás puesto, si no estás trabajando, si no estás recuperando esa cuestión que tú traías. Y cuando uno vuelve a la encarnación se comienza desde ceros. Uno comienza de jalacables, uno comienza otra vez a llevar la carretita con los libros si llevaba eso, ¿me entiendes? Y ahora ya son mochilas, a lo mejor Samsonite. Pero uno comienza y lo tiene que hacer y forma parte de ese proceso de, ok, sí. A veces uno a lo mejor reniega un poquito de decir, voy a hacer esto, como así, pero lo hace y cuando lo haces ya lo recuperas, ¿me entiendes? O sea, forma parte de los archivos y no estamos muy lejos de lo que se practica en las altas escuelas de enseñanza de todo el mundo. O sea, prácticamente lo hacemos, pero muy moderno. Es así. ¿Vale? Sí. ¿La meditación? ¿Vamos a seguir haciendo la meditación? Sí, vamos a hacer la hora por la libertad. Vamos a hacer la hora por la libertad para cerrar este ciclo de meditación. En la siguiente sesión vamos a inaugurar una nueva meditación para que estemos preparados, que es la meditación de alineación con la mónada. ¿Ok? Y entonces, bueno, todavía en este lapso seguiremos haciendo esta meditación previa. Vamos a escuchar la enseñanza del maestro Joel Kuhl. Es que tengo que abrir. Ya. Ya, vale. Gracias, Bea. Ok. ¿Dónde? 1, 2, 3. Bueno, esta parte viene igual en iniciación humana y solar y dice relaciones grupales. El sendero del discípulo es escabroso. Las dificultades y los obstáculos lo enfrentan en cada recodo del camino. Sin embargo, hollando el sendero y venciendo las dificultades, adheriéndose al grupo en bien del mismo y uniéndose a los individuos y al desarrollo evolutivo en forma equilibrada, sobrevendrá al fin la fructificación y el logro de la meta. Así se evidencia el servidor de la raza. Es servidor porque no sirve a sus propios fines y sus cuerpos inferiores no emiten vibraciones que puedan desviarlo del sendero elegido. Sirve porque sabe lo que hay en el hombre y porque durante muchas vidas ha trabajado con individuos y grupos, ampliando gradualmente su campo de esfuerzo hasta reunir a su alrededor esas unidades de conciencia que puede energetizar y utilizar, y a través de las cuales llevará a cabo los planes de sus superiores. Tal es la meta, pero en las etapas intermedias abundan las dificultades para quienes están al borde del autodescubrimiento y de convertirse en el sendero mismo. Un consejo práctico puede ser de valor aquí. 1. Estar alerta y vigilar el corazón. Es muy dolorosa la transferencia del fuego del centro plexo solar al centro cardíaco. No es fácil amar como lo hacen los grandes seres, con amor puro, que no exige recompensa, con amor impersonal, que se regocija cuando hay respuesta pero no le espera, y ama constante, silenciosa
y profundamente, a través de las aparentes divergencias, con la seguridad de que cuando todos hayan encontrado el camino hacia el hogar, comprenderán que ese hogar es el lugar de la unificación. 2. Prepárese para la soledad. Esa es la ley. Cuando el hombre se desliga de todo lo que concierne a sus cuerpos físicos astral y mental y se centralice en el ego, sobreviene una separación temporaria que debe soportar y trascender, y lo conduce posteriormente a establecer un vínculo más estrecho con todos los que están asociados con él. Debido al karma contraído en vidas pasadas, al trabajo grupal y a la actividad desplegada por el discípulo, al reunir a aquellos a través de quienes deberá trabajar más tarde. 3. Cultivar la felicidad, sabiendo que la depresión, la investigación excesivamente morbosa del móvil y la exagerada susceptibilidad a la crítica ajena llevan a un estado en que el discípulo se hace casi inútil. La felicidad se basa en la confianza en el Dios interno, en una justa apreciación del tiempo y en el olvido de sí mismo. Tomar lo bueno y utilizarlo como verdades para difundir alegría y no rebelarse contra la felicidad y el placer del servicio prestado, creyendo que indica que algo no anda bien. El sufrimiento sobreviene cuando el yo inferior se rebela. El yo inferior controlado y la eliminación del deseo traen alegría. 4. Tener paciencia. La resistencia es una de las características del ego. El ego persiste porque sabe que es inmortal. La personalidad se desalienta porque sabe que el tiempo es corto. Y ahí acaba. Muy bien. Vamos a cerrar esta sesión por medio de la práctica de la donación. Vamos a contribuir, sabiendo que todos los que estamos participando de estos cursos somos pues las personas más nutridas de enseñanza, de información, de estos estudios que vamos llevando y que gracias a